Amigos, tenemos una entrevista y es precisamente sobre el tema que estamos hablando, el escenario político, el voto de confianza al gabinete ministerial. Nos encontramos con Fernando Tuesta Soldevilla. Como siempre, es un gusto darle la bienvenida aquí a JN Noticias. ¿Cómo está, señor Tuesta? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son sus impresiones después del mensaje que ha dado ayer el premier Guido Bellido en el Pleno del Legislativo Nacional? Mira, más o menos esperable de parte del Congreso. El premier ha entregado, digamos, un plan, un discurso bastante mediatizado, bastante moderado de lo que algunos quizá pensaban. Es un plan neutro, le ha quitado toda aspereza, es un plan que tú lo lees y podría ser un plan que los gobiernos anteriores pudieron acoger. Como todo plan, carece de muchos aspectos de detalle, sobre todo de sustento en términos de cómo financiar, pero es un plan, como te digo, que busca no confrontar, no habla de asamblea constituyente, no habla de estatización, en fin, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado, tú esperabas que de parte del Congreso, de la representación parlamentaria, eh, pudieran discutir aspectos de ese plan. Pero ocurre algo que en nuestra suerte de ya tradición, costumbre parlamentaria, en realidad se discute otros temas, ¿no? Y los temas son claramente en función de la legitimidad del gabinete Castillo. Y es por eso, casi del inicio, que algunas bancadas ya habían anunciado que votarían en contra. Ahora bien, hay un grupo de bancadas que están, digamos, en medio, entre las que apoyarían, que sería simplemente la de Perú Libre y Juntos por el Perú, que suman aproximadamente 52 votos, y tienes ya bancadas que han declarado que votarán en contra, ¿no? Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Pero hay las otras bancadas que son las que van a decidir. Tengo la impresión, siendo al borde del mediodía, que le van a dar el voto de confianza, pese a los discursos, pese a los discursos. Por una sencilla razón, el Parlamento va a gastar una de sus 2 balas en el primer mes de un periodo de 60 meses, no lo creo. Y allí la medición va a ser no solamente la bancada, sino los congresistas de manera individual. Van a ver también su billetera. Vamos a centrarnos un poquito más en lo que significó este mensaje del premier Bellido ayer y para específicamente tocar la propuesta de la conformación de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Él aseguró que este debería estar compuesto por un miembro que sea elegido por todos los colegios de abogados del país, descentralizar un poco la situación, al contrario de lo que se tiene actualmente. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, para empezar, esta es una reforma constitucional, ¿no? Y tendría que presentar, por lo tanto, un proyecto de ley para que se modifique, digamos, ese asiento dentro del Pleno de 5. El Congreso va a recibir una propuesta del Ejecutivo que tenga un propósito tan puntual como este, no lo creo. A mí me parece que es una, ¿sabes qué? Una posición, por un lado, que no es sustancial en el diseño mayor de lo que podría ser una modificación, si así se quiere. Y en segundo lugar, creo que lo que trata es de seguir enviando estos mensajes dicotómicos, ¿no? Mira, ¿por qué Lima? ¿Por qué no el resto del país? ¿No? Lima versus el resto. Yo creo que más en un sentido simbólico, pero como propuesta, eh, yo creo que habría que pensarlo de otra manera. Yo personalmente creo
que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, quizá aquellos, salvo el presidente, podrían pasar por un concurso público llevado adelante por la Junta Nacional de Justicia Ujú, y hacer algunos ajustes, pero bueno, esta es una posición particular. ujú, No hay medida que se deba de tomar de manera tan acotada, un artículo tan preciso, sobre un tema tan preciso. Creo que no va a prosperar. Yo ujú. creo que más fue intentar dar esta impresión, ¿no? De que el centralismo de Lima ha llevado a que este asiento solamente sea para aquellos abogados que votan y que están inscritos en Lima, ¿no? Usted asegura, señor Tuesta, en su más reciente artículo que este es un gobierno bicéfalo. ¿Usted ve cercana la posibilidad de que el presidente de la República deslinde o se distancie un poco del partido que finalmente lo llevó al poder? Ahí hay dos aspectos, ¿no? Uno de voluntad y otro de posibilidad. No estoy tan seguro que quiera distanciarse de quienes han sido sus compañeros de ruta. Eso por un lado. Ujú, Pero por otro lado, quizá deba darse cuenta que tal como están las cosas y cómo se ha configurado el gobierno, aparece pues como un gobierno que da cabida a un tercero, sobre todo en las decisiones de las altas esferas de la presidencia. ujú, El peor líder y el peor presidente es aquel que proyecta la imagen que no es quien manda, ujú, sea o no realidad, sea o no realidad. Lo que proyecta y que queda situado en la mente de la gente, en la mirada del ciudadano, ese es fundamental. ujú, Y ese es algo que ha perdido el presidente Pedro Castillo. Aparece, él mismo es huidizo, ¿no? Tiene perfil bajo, etcétera. Pero el señor Cerrón, entre sus redes sociales y sus pronunciamientos en general, aparece cubriendo ese espacio como si fuera él parte del gobierno. ujú, Ayer ha estado tuiteando de manera desesperada, ¿no? Pero apareciendo como la voz del gobierno. ujú. El presidente tiene que aparecer justamente a la altura del cargo y esto no está ocurriendo. Ujú, Pero la realidad lo tiene y lo está confrontando. Y la realidad lo está llevando justamente a situaciones cada vez más difíciles. Finalmente, es al presidente a quien le vamos a pedir, los ciudadanos en general, cuentas. No va a ser al señor Cerrón, claro. por más que aparezca en el análisis, ¿no? Ujú. Pero yo creo que la realidad los va a llevar necesariamente a una mayor confrontación. Ya el gobierno es un espacio de disputa por el poder. Ujú. En este mismo artículo y como una suerte de pronóstico de repente, usted indica que estamos frente a un poder dividido con una oposición enconada. Cuando eso ocurrió en nuestra historia, José Luis Bustamante y Ribeiro, Fernando Belaúnde Terry, Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, el periodo de mandato presidencial se cortó. ¿Podría ocurrir lo mismo con este gobierno? Mira, Paloma, yo lo que he tratado es de mirar antecedentes. La historia nos permite justamente conocer en qué situación nos podemos encontrar. Y tú lo has leído, en realidad todos los antecedentes que señalan que cuando tú tienes una oposición mayoritaria al frente y eres un gobierno debilitado, todos han terminado con la interrupción del mandato. Todos. Nadie lo superó de los cuatro hechos históricos anotados. Lo podrá hacer Pedro Castillo, y por eso que más abajo en el artículo digo, quizá curiosa e irónicamente, uno de los objetivos de este gobierno va a ser acotadamente sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir ante esas circunstancias? Y por eso termino diciendo, por un lado, tiene que terminar con el gobierno bicéfalo, hacer un gobierno donde él lo presida con claridad y lo lidere, y en segundo lugar, crear todas las condiciones para acuerdos políticos. Y los acuerdos políticos exigen no solamente exigir, sino también ceder, algo de los cuales mucha gente
muchos políticos y los que están delante nuestro no están acostumbrados. Y lamentablemente este es el panorama, y repito, más allá que se le entregue el voto de confianza, no vamos a tener tregua. Señor Tuesta, el legislativo, si le llega a entregar la confianza, ¿podría generar otra serie de acciones para retirar quizás a algunos ministros de este gabinete? En términos legales, se puede entregar la confianza y al día siguiente citar a los ministros que considere el Congreso en las comisiones, para empezar, para que rindan cuentas, para que expliquen decisiones, cuando no interpelar e incluso censurar. ¿Podría el Congreso censurar a los 18 ministros, pero no tocar la cabeza? Y por lo tanto no se cuenta como una de las dos posibilidades que tienes para censurar el gabinete o negar una cuestión de confianza. Sí podría. Puede haber un trabajo de desgaste, pero ante eso quiero también colocar como un hecho importante de observar los antecedentes. La gran mayoría de ministros que tuvieron que renunciar o fueron dejados de lado fueron por obra no del Congreso, sino derivados de los propios problemas que ese ministro va a ocasionar al gobierno. Por más que tú quieras a un ministro, si es que ya es insostenible su permanencia, pues se retira. Bueno, es el caso del señor Béjar, ¿no? Es el caso del señor Béjar, sigue muy lejos. Claro. Y como eso pueden ocurrir mucho más. Bien, ahora queda en manos, en todo caso, o quedaría en manos del Ejecutivo en tomar esas decisiones importantes. Señor Tuesta, estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias a ti, Paloma. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.